En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Aquí nadie entiende nada de lo que está pasando porque todo se diseña y todo se hace para burlar el entendimiento, para burlarse de la gente. Porque estamos debajo de la carpa de un circo y en un circo todos son ilusiones y todos son espectáculos dentro del espectáculo general, todo para distraer, todo para llevar a la gente a un mundo imaginario, el mundo del circo. Decíamos con Paloma Valencia hace un minuto que el presidente de la Corte Constitucional, un tal Linares que se nos apareció de constitucionalista y que resultó ser amigo de pócar de Juan Manuel Santos, le escribe una carta a la señora presidenta de la JEP, de ese esperpento que es parte de ese otro esperpento que es el llamado acuerdo de paz con las FARC, que tiene 312 páginas, diciéndole que no se preocupe, que primero puede estar el reglamento, puede venir el reglamento y que después sabemos cómo es la ley reglamentada. Es una violación a la lógica más elemental. ¿Quién entiende eso? Ese esperpento no lo entiende nadie. El señor Linares pasará a la historia de la jurisprudencia. Los grandes jurisconsultos de todas las horas, empezando por Papiniano, Ulpiano, Gallo y Modestino, quedan a la deriva porque el señor Linares, ese sí es inteligente y ese sí es creativo. Primero se reglamentan las cosas y después las cosas existen. Vaya. Esa es la historia de las contradicciones y la historia de las confusiones. Como hay otra a la que nos queremos referir, porque nos preocupa realmente. Aquí tenemos la obligación de preocuparnos por las cosas sustantivas y de omitir lo que es puramente adjetivo, circunstancial y trivial. Pues bien, el señor embajador de los Estados Unidos, que ha sido tan cauto y que ha sido tan reservado en esta materia de la explosión de producción de cocaína en el país, ha dicho que los Estados Unidos están decepcionados con el aumento de la superficie sembrada de coca en Colombia. Ha salido dentro del circo el payaso mayor a decir que eso no importa, pues que realmente sí, que tenemos más coca sembrada de la que tuvimos nunca, pero que en últimas lo que importa es que ya tenemos una estrategia, porque esta sí va a ser eficaz. Hace más de un año vamos a presentarles a ustedes las manifestaciones que hicieron ese mismo payaso con el doctor Rafael Pardo y con el general Naranjo, que pues puede ser el jefe de toda la tribu, para decir que inmediatamente se procedería a una grande operación de erradicación de cultivos ilícitos que conduciría a que a finales del año pasado, del 2017, ya lo que quedaría sería un remanente de coca para combatir con ella, un pequeño remanente. Y el pequeño remanente fue que nos aumentaron la superficie sembrada hasta 210.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir en el lenguaje diplomático de los Estados Unidos que ese país está decepcionado por el aumento de la coca sembrada en Colombia? Quiere decir, señores, que nos van a desertificar. Ya lo advirtió el presidente electo Iván Duque, ya lo dijo, podemos ir para allá. Ahora decimos, después de las declaraciones del señor Whitaker, que es que estamos a puertas de la desertificación, porque la vergüenza ya la tenemos. Ya lo último que falta es que se consagre esa vergüenza en una decisión expresa de los Estados Unidos diciendo que quedamos desertificados. Como en la época de Samper, hemos vuelto a las peores épocas de la historia de Colombia. Las épocas de la humillación, de la vergüenza y de la inseguridad terrible. Ahora aparecen algunos, como el gobernador de Nariño y como el escritor Álvarez Gardiazabal, a decir que es que la culpa de la cocaína los tienen los que la usan, como la culpa del alcoholismo los tienen los que producen el alcohol, y como las violaciones de los niños se producen porque hay niños.
Si no hubiera niños y tuviéramos un sistema de control de natalidad absoluta, pues no habría violación de niños, porque no habría niños. Señores, esto es francamente peligroso. Estamos a puertas de una desertificación de los Estados Unidos. ¿Qué pasarían con nuestras exportaciones a ese país? ¿Qué pasaría con las relaciones que mantenemos con el más grande país del mundo y con el capitán de la democracia universal? Digan lo que quieran decir los mamertos de todas las especies, pero en ese país hay un gigantesco sistema democrático, como lo describió Alexis de Tocqueville desde el siglo XIX. La más grande democracia del mundo es esa, y vamos a terminar peleados con la más grande democracia del mundo en favor de los cultivadores de coca, en favor de los peores criminales de la especie humana, en favor de los que están acabando con nuestra propia juventud. Porque al señor Álvarez Gardiazabal y al señor gobernador de Nariño les falta considerar que no solamente somos grandes productores, sino que somos grandes consumidores de droga, como las últimas cifras lo están demostrando. Tenemos no solamente la vergüenza, sino que tenemos el daño enorme que nos está causando la producción de coca en el país. Porque aquí no es cosa de quién consume, sino de quienes inducen a otros a consumir, de quienes les proponen a otros como vía de escape y de solución esta cosa aterradora que es la drogadicción. Ayer veíamos uno de los espectáculos más tristes en el Mundial, o el más triste de todos, que es un gran genio del fútbol para nosotros, el más grande jugador que existió nunca, el señor Maradona, convertido en lo que está convertido por cuenta de la cocaína. Dios nos salve, Dios nos libre, entendamos que ese es el gran enemigo y dejemos de lanzar sobre ese tema toneladas de literatura barata y despreciable, que es que ahora sí vamos a erradicar. Y Santos dice, el plan es que a finales de este año, él dejará de ser presidente el 7 de agosto, ya en efecto no es presidente ni ha sido presidente nunca porque decisiones no ha tomado jamás, pero él va a erradicar 70.000 hectáreas en un mes que le queda de gobierno. Y entonces lo dice y mueve los dedos y mueve las manos y mira, vuelve la cara a un lado y a otro buscando que el auxilio del teleprompter para decir semejantes boberías. Santos no erradicó porque Santos fue el gran patrocinador de la coca en Colombia, porque se plegó a las FARC y porque por hacerse amigo de las FARC les acabó los bombardeos en los campamentos, les acabó la erradicación de cultivos ilícitos, les acabó la extradición cuando las Cortes de los Estados Unidos los pidan para ser juzgados allá, les acabó la extinción de dominio y resolvió de contera que el delito de narcotráfico es un delito conexo con los delitos de rebelión, sedición y asonada. Señores, los Estados Unidos han dicho que están decepcionados. Es una palabra muy culta, muy cuidadosa y muy clara en el lenguaje diplomático. Ojo, que estamos a puertas de una desertificación por parte de los Estados Unidos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 25 minutos. En el Banco Popular somos testigos de las ganas, dedicación y positivismo con los que hoy y todos los días usted trabaja para salir adelante y cumplir sus propósitos. Por eso siempre lo acompañamos haciéndole eco a esa voz interior que lo impulsa y lo mueve a diario diciéndole: Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Red de RCN. Grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, pues después de escucharlo a usted
usted nos había dicho esto hace varios años, que estamos al borde de la desertificación. Y aquí la gente no entiende, la gente no se da cuenta, la gente no sabe que estamos jugando con candela. Porque el sátrapa lo único que piensa es en su rostro, como el Narciso. Y punto. Y pare de contar. Pero hay algo que nos ha dolido en el alma, doctor Londoño, y es lo de la heroína Fanny González Franco. No hay derecho. Esto es que esto no tiene, es que esto no tiene límite, esto no tiene orilla. Esto es lo peor. Por eso hay que tratar siempre con respeto los restos de los muertos. Pero si se trata de una persona que significa tanto moralmente, si se trata de una heroína nacional tanto más, y meten los restos entre una bolsa y los traen como un bulto a Bogotá, para que unos señores de la Fiscalía se entretengan haciendo exámenes que no van para ninguna parte, a ver eso para dónde va. Fanny González Franco es parte de qué proceso, qué es lo que están investigando al determinar que ella es ella y que sus padres son sus padres. Pero por favor, el señor fiscal que tenga respeto con el país y que dedique las energías de la Fiscalía a todas las cosas que tiene que investigar. Por ejemplo, William, señor, ¿por qué no investigan el secuestro de Lorenza Lee y de Gabriel Valles en Bogotá? ¡Claro! ¿Por qué no investiga el secuestro de Fernando Balda? ¿Por qué no investiga tantas cosas? ¿Por qué no investiga, William, señor, lo que dijeron ayer los empresarios de Medellín? Es lo más grave que yo he oído en muchísimos años. Tuvieron que hacer una liga para decir nadie paga extorsiones. ¿Eso qué significa? Es que todos estamos pagando extorsiones. ¿Cómo le parece? Y como todos estamos pagando extorsiones, no hay sino una manera de dejar de pagarla, que es diciendo nadie paga. Y entonces ahora vendrán, eso va a costar unos muertos, eso va a costar unas bombas, eso tiene un precio. Y el fiscal general de la Nación está dedicando sus esfuerzos a profanar los restos de Fanny González Franco. Pero no. y uno dice, ¿en qué país estoy viviendo? ¿En qué país estoy viviendo? ¿Y dónde están las investigaciones sobre los crecimientos de la coca en Colombia? ¿Dónde está la investigación sobre el caso de Puntilla? Uh-huh. ¿Usted ha examinado el caso de Puntilla? ¿Usted vio la publicación de la revista Semana sobre la calidad de asesino que es ese? Y anda libre. Pues debe estar en la isla Margarita, donde estaban, donde pasearon los que le echaron candela al nogal. No hay fiscal que lo persiga, no hay juez que lo juzgue, no hay nada. Y uno lee esa publicación de Semana y dice, Dios mío, ¿en manos de quiénes estamos? Y que siguen en la calle, porque la Fiscalía está muy ocupada con los restos de Fanny González Franco, heroína de la República y heroína del Poder Judicial. Bueno, William, aquí sí, doblemos la página. Doblemos la página porque el doctor Augusto González me acaba de llamar y me dice que tiene infartado su teléfono por la nota que usted hizo sobre él esta mañana. Y sobre lo que representa. Yo estoy dispuesto a hablar allá en la emisora, que es donde verdaderamente le dan credibilidad a las cosas que son. Dije por ahí, hablando de todas estas cosas que están pasando, sí, señor, que el señor Linares se parece a Portalí, o que es el nuevo Portalí. Yo tengo que decirlo porque la gente en su cultura general no tiene que saber quién es Portalí. Portalí es el autor de un discurso que es tal vez el más famoso en la historia de la jurisprudencia, el discurso preliminar sobre el Código Civil napoleónico, donde demostró que es el más grande jurista de todos los tiempos, el señor Portalí. Lo era hasta que apareció Linares. Porque bueno, sí, pues de Portalí a Linares, que le escribe a la otra Linares, usted no se preocupe, que nosotros no hemos dictado sentencia, por consiguiente, la ley estatutaria que van a reglamentar no existe, pero no se preocupe, que la reglamenten, señora, que la reglamenten. Ese es el nuevo Portalí. Bueno, William, ¿qué más? Hablemos de la resistencia, doctor Londoño.
Pues miren, la resistencia ha llegado a través de las cadenas de WhatsApp, una resistencia que se está organizando con los amigos de Gustavo Petro, y les voy a leer algunas de las cosas que dice esa convocatoria a la resistencia, de la que hay unas fechas y unas marchas que pretenden organizar en el país. Dice el título de esa publicación que está rondando por redes sociales: Organicemos la resistencia. ¿Qué hacer? A las y los feministas LGTBIQ, agnósticos y ateos. Primero, un eje central del ataque moral y cultural es el respaldo que dará este gobierno al fundamentalismo religioso. Ellos irán de frente contra el aborto, implementarán los manuales de urbanidad, los derechos y reconocimientos a las luchas LGTBIQ, más de desfinanciación de investigaciones científicas, cuestiones que amenazan las características de un Estado laico. Es importante concentrar esfuerzos contra lo que se viene. Y esa es una. Bueno, empecemos. Lucha contra el aborto, desde luego, porque los colombianos y todo el que tenga un sentimiento cristiano, ni siquiera que sea practicante cristiano, tiene que estar en contra del aborto. Porque el aborto es un asesinato cometido contra la más indefensa de las criaturas y porque la vida humana empieza a partir de la concepción. O si no, ¿desde cuándo empieza la vida humana? Todo lo demás ahí es bobería, fundamentalismo religioso. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa el fundamentalismo religioso? ¿Que hay leyes eternas que están inscritas en el corazón del hombre y en la mente del hombre? La participación de la razón humana en la ley eterna de Dios, ¿eso existe o no existe? ¿Existe el principio de que el hombre debe ser respetado en su vida? ¿De que el hombre debe ser respetado en sus derechos y que hay unos derechos que existen por el solo hecho de ser un hombre? ¿Eso es fundamentalismo religioso? Dígame. Pues esos son los principios tutelares de la civilización moderna. El ser humano tiene que ser respetado. Para nosotros, todo eso proviene de la ley eterna de Dios, que es la razón y voluntad divina en cuanto es directiva de todos los actos y mociones, según la definición de Santo Tomás. Claro que eso le queda pues muy grande a los de la resistencia de Petro, pero eso no es fundamental. ¿En contra del urbanismo? De la urbanidad, perdón. En contra de la urbanidad. No entiende uno cómo, ¿no? Las buenas maneras y los principios de trato entre las personas nacen de ahí. Y esos son lo que llamamos eso, además, ¿no? los que llamamos los convencionalismos sociales, que son distintas de las reglas de la moral y de las reglas del derecho. También les queda grande hacer esta distinción entre convencionalismos sociales y reglas de la moral y del derecho. Pero las reglas de la urbanidad ni son moral ni son derecho. Una persona que coma mal y que coma con la boca abierta y que haga gestos con el tenedor en el aire, pues es una persona que uno dice, me fastidiaría mucho estar en la mesa con él, pero ni le puedo mandar la policía, ni puedo decir que es un indecente. No, es un maleducado. Y eso tiene sus propias reglas y tiene sus propias formas de sanción, ¿no? Una persona que habla con la boca llena, o una persona que empuja a otro sin causarle daño perceptible, es un maleducado, es un patán. Eso no es parte de la moral y eso no es parte del derecho. Mire, nada que ver. Estos señores de la resistencia que están planteando a través de redes sociales captar a sus seguidores a través de estas ideas, dicen lo siguiente: por ejemplo, en las universidades y los colegios la ruta es la siguiente. Los profesores más conscientes, veo que piensan que hay unos que son inconscientes, deben abrir espacios curriculares y extracurriculares para debatir el carácter de las ideas que traerá este régimen. También los movimientos estudiantiles, en paralelo con su lucha por la defensa de la educación pública, deben redoblar esfuerzos y concretar parte de la discusión en el carácter político de la educación, otorgar permisos o espacios coordinados para que los estudiantes y profesores puedan realizar actividades. A ver, ojo, ¿qué es el carácter político de la educación? ¿Usted me quiere decir cuáles son las reglas políticas que gobiernan el álgebra? ¿O la geometría? ¿O el cálculo diferencial? No, pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué se burlan de mí? Nunca. El que hizo el manual de la resistencia. El carácter político de la educación. Entonces, las matemáticas según la política, según Petro. ¡Hombre! Pero por favor, no, que respeten un poquito la inteligencia, la geografía. La geografía
tiene también un carácter político. Luego, cuando usted escribe el río Magdalena, tiene que hablar de la política del río Magdalena. Hombre, por favor. En cambio, dedicar el tiempo a escribir estas cosas que son unas cosas ahí como medio traídas de los cabellos, deberían dedicarlo a leerse unos libritos. No, pero espere, de Mar, esas no son cosas traídas de los cabellos, porque la gente debería ponerse a leer, por ejemplo, lo que decía Gramsci o lo que decía la Escuela de Frankfurt sobre estas cosas, porque es exactamente el mismo discurso que propuso la Escuela de Frankfurt. Y eso muestra que en Colombia la izquierda y la guerrilla está haciendo un cambio de estrategia. Antes era la lucha armada, pero ahorita están utilizando esa estrategia gramsciana de lo que hay que hacer es dominar la cultura. Y lo que decía Gramsci también y la Escuela de Frankfurt era, vamos a conseguir nuevos sujetos revolucionarios. Y esos sujetos revolucionarios ya no es el obrero, porque es que el obrero evidentemente lo que más quiere es que lo contrate una multinacional. Entonces ese ya no va a ir a pedir que socialismo y todo esto. Esos nuevos sujetos revolucionarios son los que usted mencionaba al principio. O sea, esta gente tiene toda la teoría bien estudiada y están proponiendo un plan de eso. Entonces vemos las asociaciones con lobbies LGTBI, con feministas, con las supuestas minorías, negros, indigenistas, ambientalistas, todas estas cosas. Es la nueva izquierda que tenemos que frenar a tiempo, porque ya vimos lo que sucedió en Argentina, ¿no? En Argentina, por ejemplo, las feministas fueron las que lograron aprobar el aborto. Y uno dice, hay unas feministas ahí bullosas y eso no hacen nada. Miren lo que hicieron en Argentina. Pues mire, todo esto va a terminar con una cosa que se llama el Movimiento 17. M17. Se llama el ya es M17. Pasamos del M19 al M17. Al M17. Sí. Movimiento 17 de junio. Ahí va creciendo. Bueno. ¿Y cómo es el comunicado del Centro Democrático sobre...? A ver, pero perdóname un minutico, porque es que Vanessa, que es una persona muy ilustrada, da por sentado que todos los oyentes, todos los que la escuchan, saben cosas que a ella le parecen demasiado elementales. Recuérdenos, Vanessa, que Gramsci es el gran pensador italiano, comunista, que el es fundador del Partido Comunista Italiano, sí. El fundador y realmente el pensador comunista que vale la pena como pensador. Uno vería a Herbert Marcuse y por supuesto a Gramsci, que son pensadores que valen la pena. Hay otros, el Che Guevara, ese es un patán, un asesino, eso no vale nada, no vale 5 centavos. Y Petro. No, pero Gramsci sí es un pensador, y los libros de Gramsci, que son los que están influyendo ahora en la izquierda, porque Gramsci sí trazó las rutas de un comunismo racional. Entonces, hay que enfrentar a Gramsci y hay que derrotar a Gramsci en el terreno en que él se propone, poniendo en vista de todas estas inconsecuencias, que es que, hagamos una educación política y que los maestros se eduquen a la educación en política. No, edúquense a la educación, cada uno en lo suyo. Y si tienen que dar clases de cívica, den clases de cívica. Pero los maestros lo que deben enseñar es buen comportamiento, respeto por las leyes, respeto por los demás, y cada uno en su materia. Las reglas de la gramática, en la medida en que la gramática tenga leyes todavía, que le enseñen a la gente que no se dice aperturar, por ejemplo. ¿No? Sí, que le enseñen que eso no se dice. Y que le enseñen geografía y que le enseñen ciencias naturales y biología. Eso no es política, eso es patrimonio de la humanidad. La educación no puede ser motivo de la política, pero ni más faltaba, por Dios. Y esas son las cositas que un pensador como Gramsci inocula en el pensamiento que lo siga, en el pensamiento marxista. En el momento en que eso se vuelve política, pues recuerde usted lo que hizo el nazismo con la biología y no solamente con la ética, sino con la medicina. Acuérdese pues de Mengele y acuérdese de todos los que querían demostrar que la raza aria era superior, ¿no? Y recuerden todo lo que se hizo en la época staliniana en materia de educación y cómo había que educar a los jóvenes y los principios leninistas sobre eso. Ahí está Gramsci. Tenga cuidado. Ahí está la nueva izquierda. De manera que M17 tendremos. M17, bendito sea Dios. Y ese es uno de los puntos fundamentales, doctor. Lo que usted dijo, combatirles en el mismo ámbito, que es el ámbito cultural, porque la gente sigue pensando que es solo el ámbito económico y explicar cosas económicas, pero mientras tanto esta gente está cogiendo a los niños y cogiendo las escuelas como fábricas de sacar socialistas.
Exactamente. No es fábrica de sacar gente ilustrada, gente capaz de ir a una universidad para que cada uno estudie académicamente lo que corresponde y que el médico sea un gran médico y el ingeniero sea un gran ingeniero y el arquitecto un gran ingeniero, sino en sacar políticos, sacar socialistas. ¿Cómo les parece? Ay, Dios. Bueno, vamos evacuando temas, el tema que tiene que ver con el comunicado del CD. Del Centro Democrático. Mire, William, resulta que ayer se conoció un documento que envió la ONU, donde le pedía al Congreso de la República avanzar en el asunto de la implementación del Código para la JEP. Sí, ayer la misión de observación de la ONU pidió que removieran los obstáculos para la aprobación del Código de Procedimiento de la JEP. Y entonces, pues, el Centro Democrático salió muy rápidamente a contestarle a la misión de observación de la ONU. Le dijo, por ejemplo, que las propuestas de ajuste no solo enmiendan errores, sino que también responden al deseo de la mayoría de los colombianos, que así lo han manifestado en 2 ocasiones, que si es que a ellos se les había olvidado la victoria del no en el plebiscito del 2016 y además la elección de Iván Duque como presidente con el compromiso de hacer correcciones a los acuerdos. Entonces, pues la ONU ya diciéndole al Centro Democrático, mire, usted es el que está poniendo impedimentos para que salga el Código de Procedimiento de la JEP, y concluyen los de la ONU que entonces eso es hacerle un daño a las víctimas, porque entonces las víctimas no van a tener derecho a la verdad, porque según ellos el Centro Democrático está obstaculizando el proceso. No se le olvide que la ONU fue la que dijo haber recibido unas armas que no recibió y que ocultó el tipo de armas que recibió para mentirnos, para engañarnos. Recibió unas escopetas de fisto, unas, ¿dónde le salió eso? Recibió unos garrotes, unos tubos, y entonces dijo que había recibido todas las armas de las FARC. Es que los mamertos de la ONU están metidos en estos países haciendo mamertismo. Entendamos eso. Y Monsieur, ¿cómo se llamaba Monsieur? Arnaud. Monsieur Arnaud. Entonces ahora Monsieur Arnaud le dice al Centro Democrático qué es lo que tiene que hacer. Monsieur Arnaud y todos sus amigos vayan para la punta de un cuerno y respeten la democracia de este país y respeten a los colombianos, que tenemos pensamiento, que tenemos puntos de vista sobre las cosas. No se metan en lo que no les importa y no sigan ustedes favoreciendo a los peores criminales del mundo, que eso es lo que les preocupa, porque ustedes son amigos de las FARC, ustedes son izquierdistas y entonces quieren meternos el izquierdismo a la fuerza en Colombia. William, tenemos un invitado muy importante, bueno. Si quiere nos quedamos, rematar. Sí, claro, rematar con un pedito de tanguito para que la tatica nos diga una cosita aquí cortiquitica, y no más. En modo mundial. Que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez. Con Argentina, Tata, no más. ¿Cómo que qué pasó con Argentina? Usted no se ha enterado. Resucitó. Oh, y Armani. París Armani. No, Armani, doctor Londoño. ¿Cómo vio usted a Armani? Maradona. Y el derechazo del zurdo. Eso. Los zurdos se volvieron derechos. Y el centro del que no había hecho un buen centro en todo el partido. Sí. Bueno, y entonces por el otro lado estaban Messi y estaba el Kun Agüero distrayendo a la defensa. Usted vio que Rojo entró solito al aire, al área, que ahí no había nadie que lo acompañara, pues había un par de tipos ahí perdidos en el área porque todos estaban buscando al Kun Agüero y estaban buscando a Messi y estaban buscando al Pipita Higuaín. Eso hay que destacarlo. Sí, señor. Los que sabemos algo de fútbol sabemos que es ese efecto de distracción que hace que pueda penetrar un Rojo, que es un defensa, meterse en el área, claro, es un defensa. Claro, él es un defensa. Meterse en el área y eso sí, con la pierna equivocada, con la pierna que no es de él, meter semejante taponazo y darle la clasificación a Argentina. Bueno. Listo, doctor. Bueno. Un homenaje a Armani y listo, no más. Ya. Listo, Armani, el gran portero del que no. El mejor del mundo. Si hubiera llevado a Armani, no estaríamos
en estas en las que andamos con Argentina. Ay. Porque Caballero entregó el partido de Argentina, el que lo puso en las dificultades en que lo puso. En un minuto estaremos con el señor coronel John Marulanda hablando sobre este tema de los cultivos ilícitos y su conexión con el tema en la que él es maestro, el tema de la seguridad en Colombia. Y hablábamos con ustedes al oído. 7:46. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Señor coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, señor, y muy interesado en que usted nos diga algo que la gente no quiere entender. Que 210.000 hectáreas de coca significan eso que llaman la guerra. Y que mientras haya cocaína no podrá haber seguridad ni tranquilidad en el país. No lo entienden. ¿Cuál es su posición frente a ese tema? Explíquenoslo, por qué cocaína igual a inseguridad o igual a guerra, si la quieren llamar así, y por qué los Estados Unidos, cuando dicen estamos decepcionados, están diciendo muchas cosas. En materia de seguridad, eso sí que es significativo. Adelante, señor coronel. Pues mire, doctor Londoño, permítame saludar también a su equipo allá. Muy queridos todos. Mire, esto del narcotráfico es verdaderamente la pesadilla de Colombia. Frente a ese fenómeno no hay en la historia guerra civil que lo pueda superar, no hay época de violencia que vaya más allá. Esto tiene un antes en donde los gobiernos de turno habían logrado controlar ese fenómeno y llegamos a las 48.000 hectáreas que eran muy manejables. Ya no éramos los primeros productores de cocaína en el mundo, lo era Perú y demás. Esa etapa pasó aún después, en donde se cometieron una serie de errores cruciales, estructurales, empezando por los acuerdos del Catatumbo y pasando por la aceptación a las FARC de suspender la fumigación aérea, la creación de grupos interesados, cooperativas interesadas en el cultivo de estos ilícitos y demás. Ese después concluyó en este ahora, en donde estamos bien enredados, muy enredados, el país. Este es el problema de seguridad número uno y también colateralmente el problema de economía, número uno del país. Y finalmente vemos un futuro bastante complicado, muy complicado, porque la ilegalidad es la disparadora de los grandes beneficios económicos que el narcotráfico produce, beneficios que se dan en dinero efectivo, contante y sonante y sin ningún tipo de supervisión, y dinero que va precisamente a áreas en donde grandes comunidades no han visto la presencia del Estado y tienen la necesidad de la supervivencia. Esto hace que la lucha contra el narcotráfico, como se llama, no sea efectiva en los términos en los que lo planteó este gobierno, que fue el que pasó a la etapa de logros, a cometer graves errores y a tenernos tan enredados como estamos ahora. Más de 200.000 hectáreas, fuentes no norteamericanas calculan en 220.000 hectáreas, producen un poco más de 1.000 toneladas métricas de cocaína, que en la cadena de este fenómeno de sembradío, producción, transporte, entrega y distribución, toda esa cadena que se está moviendo ahora, los carteles mexicanos están jugando un papel preponderante ahora. Y esa es una denuncia que no es mía, es una denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo, es una denuncia que posteriormente, hoy lo acaba de hacer la Universidad del Norte, también lo hizo la misma Regional 8 de la Policía, los mexicanos, el cartel de Sinaloa está metido aquí. Y eso trae otras consecuencias muy graves.
acuérdese usted que el narcotráfico en México ha llevado a este país a tener los índices de homicidios más altos en su historia. Lo que pasa es que México es un país de 120 millones de habitantes que pueden, dijéramos, asimilar de algo esa cantidad de homicidios, más de 30,000 asesinatos el año pasado. Y aquí tenemos, próximos a elecciones en México, tenemos una cantidad increíble de asesinatos de participantes políticos en esta contienda. Y los mexicanos vienen aquí no solamente por el negocio, sino que también van trayendo esa cultura del narcotráfico, de cobrar cuentas de manera sangrienta, de utilizar el terrorismo para mantenerse en el negocio, sacar rivales del negocio, competidores, y mantener pues las ganancias que ellos tienen, teniendo en cuenta que México tiene los carteles más grandes en el mundo del manejo de la cocaína. Y está otro actor importantísimo, vital, que son los Estados Unidos. En los Estados Unidos se ha venido produciendo un pico en la muerte por sobredosis de diferentes sustancias. Estas muertes son básicamente por sobredosis de heroína, y llama la atención que el 90% de la heroína que consumen en los Estados Unidos y que producen estas muertes por sobredosis procede de México. Y el segundo país que produce esa heroína se llama Colombia. En tercer lugar están los países del sudeste asiático. Entonces, para los Estados Unidos, eso se ha convertido en un problema de seguridad pública, de salud pública y de seguridad nacional. Y por supuesto, los Estados Unidos están ampliamente decepcionados de que después de tantos millones de dólares que han invertido en Colombia, salgamos ahora con el cuento de que no, que de 48,000 hectáreas pasamos, según ellos, a 208,000 hectáreas de cultivos ilícitos. El Chocó está inundado y se sigue inundando. Cauca y Nariño son los principales productores, Tumaco, principal productor, después frontera con Ecuador, después Catatumbo, frontera con Venezuela, después el Putumayo, frontera con Ecuador, el Chocó, frontera con Panamá, sur de Bolívar, ahí hay un corredor estratégico que comunica a Venezuela con la región de Urabá. Es decir, por todos lados que usted mira, está avanzando el cultivo del narcotráfico, el cultivo de coca, y por lo tanto la producción de cocaína y como consecuencia el narcotráfico. Es un verdadero dolor de cabeza que este gobierno va a tener que enfrentar, y que yo veo que ese va a ser el principal dolor de cabeza para el nuevo gobierno que entra. El nuevo dolor de cabeza para el gobierno que entra es que la inseguridad ha llegado a unos niveles que usted vio las grandes empresas o los más importantes empresarios de Medellín haciendo un pacto para no pagar extorsiones. ¿Esto qué demuestra? Pues que Medellín entero está extorsionado. Han disminuido los secuestros, pero ¿para qué si los secuestros se pagan por anticipado o se pagan por cuotas? Entonces, Colombia está en manos de estos bandidos y el narcotráfico, porque es que siempre se dice, Colombia produce el narcotráfico, vende la cocaína y la víctima son los Estados Unidos o los países europeos o los de Asia. No, la primera víctima es Colombia. Coronel, en eso no se repara. Colombia paga eso con sangre y paga eso con la adicción de la juventud y de los jóvenes, que se volvió una explosión, coronel. ¿Y eso cómo vamos a controlar? ¿Qué se ha medido sobre el valor, el antivalor que representan las ollas del microtráfico y el peligro que ellas significan para la seguridad nacional? Mire, doctor Londoño, la defensa muy pobre por demás de este gobierno frente a lo que dice Estados Unidos es repetitiva, y es una defensa, y es declararse uno víctima y decir, no, es que nosotros somos las víctimas, pero es que Estados Unidos debe parar de consumir. La realidad es que sí somos víctimas, pero somos víctimas por la incompetencia de quienes han manejado este problema, que lo han hecho de una manera irresponsable, firmando los acuerdos de no fumigación, llegando a acuerdos con la COCAM, ASOSCAM, todas esas asociaciones de cultivos ilícitos y demás, y dando unos incentivos perversos
que lo que han permitido es que se haga el pitufeo, como llaman ellos, de todos esos cultivos, de todos esos sembradíos de hoja de coca, que se han irrigado por todo el país, con esas más de 100 y pico mil familias que dicen haber firmado acuerdos y que lo único que esperan es de que el gobierno les dé dinero. Cuando uno hace un mapa relacional de los problemas de seguridad, y ya que usted lo menciona, el caso específico de Medellín, donde resido, uno ve que en las comunas hay un control territorial y hay una lucha de fronteras invisibles muy seria, que ha subido los homicidios en la ciudad en un porcentaje muy alto en lo que va corrido el año comparado con el año pasado. Tenemos un incremento altísimo en eso. Y cuando uno analiza con los que saben de la materia el asunto de seguridad y hace mapas relacionales, llega rápidamente a la conclusión de que los combos o las bandas que actúan en los diferentes áreas están ligadas y van hilvanándose una con otra y concluyen en narcotráfico. Todo eso es microtráfico, que en Colombia el microtráfico, déjeme decirle, es una industria que al año llega a producir más de 10.000 millones de dólares. Es increíble. El microtráfico en Colombia produce 2.500 millones de dólares. Y eso es casi, es 0,75, es casi el 1% del Producto Nacional Bruto, el solo microtráfico, que es el que motiva todas estas bandas y genera toda esa violencia localizada en diferentes comunas, que se deriva en otro tipo de delincuencia, robo de celulares, asalto como el que vimos en estos días de tipos en moto en una calle concurrida y con un arma atracando a un señor en una camioneta. Todo eso finalmente está ligado al fenómeno del narcotráfico. De modo que ahí tenemos un problema de seguridad urbana seria en el país, generada por toda esta cuestión del narcotráfico. Si se acaba el narcotráfico, se acaba esa violencia, esa inseguridad. Probablemente no. Se acaba el narcotráfico, pero habrá otras causas para que esa violencia pueda seguir. Pero en este momento ese es el problema número uno. Y la violencia en los campos, la violencia rural, igualmente esa sí que está ligada al narcotráfico. Las estadísticas de la Fiscalía demuestran un incremento notorio en los homicidios, precisamente en las áreas en donde estaban las FARC, uno de los mayores carteles de narcotráfico del mundo, en donde estaban las FARC, que han sido reemplazados por otros carteles como los del ELN, como el EPL, que resucitó. El EPL estaba desaparecido y resucitó por obra y gracia de este fenómeno del narcotráfico. Y allá esa cantidad de homicidios que tanto proclaman de líderes sociales, cuando la Fiscalía investiga, descubre que son en su mayoría ligados al fenómeno de tenencia de tierras y tenencia de tierras para producir hoja de coca y para meterse al fenómeno del narcotráfico. De modo que ese es el problema número uno de seguridad nacional de Colombia, se llama narcotráfico. Y el problema número uno de todos los países de América Latina, desde el Río Bravo hasta abajo, hasta lo más al sur de Argentina, hasta la Pampa Argentina, todos esos países que afortunadamente he tenido la oportunidad de recorrer en esta situación, en estos aspectos de seguridad, los problemas de seguridad y del Caribe, básicamente son producidos por el narcotráfico. El narcotráfico produce dos cosas básicas: corrupción, que deteriora la institucionalidad de los estados, y violencia, que deteriora el tejido social. El narcotráfico es el dolor de cabeza número uno para América Latina en este momento. Y en ese dolor de cabeza Colombia ocupa un sitial preferencial, pues porque somos los principales productores de esa sustancia en el mundo. Las mafias colombianas nos tienen contra la pared. El narcotráfico es nuestro problema número uno. El presidente Uribe lo dijo, es el combustible que alimenta todas las guerras. No digamos mentiras y no digamos boberías. Cuando el presidente Santos salió a reconocer que se habían aumentado los cultivos de coca, pero agregando que ahora sí tenía la estrategia adecuada para erradicarlos, salió a reconocer dos cosas. Primero, que la causa eficiente de la violencia y de la corrupción es el narcotráfico. Y segundo, que había sido incapaz de enfrentarlo. Es un reconocimiento de impotencia. Pero ahora sí lo va a erradicar, como nunca antes. Lo va a erradicar el presidente que sigue, porque Santos ahora sí entendió que el narcotráfico es el problema y sí entendió la manera de erradicarlo. Y finalmente, profesor,
quiero que usted y yo y todos hagamos una pequeña depuración idiomática, porque en el lenguaje común estamos diciendo es que llegaron los mexicanos y vinieron los mexicanos, y los mexicanos son los principales compradores de coca en Colombia para llevarla a los Estados Unidos. Digamos, los mafiosos mexicanos, los bandidos mexicanos. Ese es un país muy grande, de gente muy buena, y no podemos hacer la generalización porque es tan injusta como decir que los colombianos somos narcotraficantes. ¿No le parece que debemos ser cuidadosos? Sí, señor. Totalmente de acuerdo con usted. Como diría mi hija, delete, y vamos a colocar los mafiosos y los carteles mexicanos. Porque hace poco tuvimos una charla sobre el asunto de la injerencia de Cuba en Colombia y también cometí el mismo error y dije que los cubanos, en un momentico, los cubanos castristas del G2 que están aquí, porque aquí hay cubanos muy queridos y que están integrados a la sociedad y son demócratas, de modo que vale la corrección. Pero como yo sé que usted va a terminar, yo quiero hacer dos breves comentarios. Primero, mire, hay un estudio de un señor, Alain Labrouche, francés, que en el 2005 escribió un artículo muy interesante que se llama Los talibanes y las FARC, su conexión con las drogas. Y este señor demuestra de qué manera las FARC y los talibanes, que están casi en antípodas, ¿no?, han utilizado políticamente el fenómeno de las drogas, los talibanes con la heroína y las FARC con la cocaína. Y hace una exposición muy clara. Con la heroína también, de paso, con la heroína porque somos los segundos proveedores del problema de Estados Unidos. Y como ellos hábilmente han utilizado eso para lograr sus objetivos de tipo político. De modo que ese es un artículo muy interesante que yo recomendaría porque es fácil de leer, está en español, lo consiguen en internet, el señor Alain Labrouche. Y lo otro que le quería comentar es que el nuevo gobierno no va a poder empezar una política de erradicación. Esto ya lo hemos comentado con algunos miembros del alto gobierno nuevo, hay que iniciar con una política de contención. Tenemos que empezar por parar el avance que hay del narcotráfico, con un fenómeno de resiembra del 20-25%, con un avance descontrolado que tenemos de los cultivos inicial, como diríamos en mi tierra, a la loca, a fumigar. Eso no va a conducir a nada. Hay que hacer primero un fenómeno de contención periférica, si es posible, territorial, para que no avancen allá. Y ahí se va a ir por lo menos un año. Y de ahí hacia allá, empezar ya un fenómeno de erradicación, una tarea de erradicación de los cultivos que ya están floreciendo. Y esto va a tener una consecuencia inmediata y es un resurgimiento de la violencia. Cuando los compromisos de estos señores mafiosos colombianos con los mexicanos no se puedan cumplir porque escasea el producto, porque se interdictan todas las cargas y demás, pues vamos a tener un problema de cobro de cuentas y vamos a ver un rebrote de la violencia que será un indicador doloroso, lastimoso, pero efectivo de que sí se está controlando, se está empezando a reducir, por lo menos a contener en la etapa inicial y a reducir el fenómeno de los cultivos ilícitos. Y esto va a generar también un problema social de marca mayor, que los campesinos van a salir a protestar porque no tienen con qué vivir, les prometieron y no les cumplieron, y fuera de la coca, pues ellos no encuentran dinero para subsistir. Esto va a ser un problema. Recuerde usted los paros cocaleros del Caquetá hace unos años atrás, cómo perturbaron mucho el orden público, a diferencia que estos hoy en día pueden ser mayores, pues dada la extensión de los cultivos y el producto que esto está dejando. De modo que vienen días muy difíciles, pero bueno, habrá que afrontarlos, ¿no? Habrá que afrontarlos, señor coronel. El presidente Uribe la tenía muy clara, en combinación con las fuerzas militares, con la policía, el general Teodoro Campo, el general Jorge Enrique Mora, ayudaron a trazar una política antidrogas que comprendía, en primer lugar, el ataque, lo que usted llama la contención, los bombardeos a los campamentos que son indispensables para que estos tipos puedan estar en los lugares
donde se siembra la coca y donde se produce toda la producción de cocaína, la conversión de la pasta en el clorhidrato, y luego de eso la brigada antinarcóticos. Yo no volví a hablar de la brigada antinarcóticos cuando yo era ministro, era la brigada por excelencia, era la brigada que estaba librando la batalla contra los narcotraficantes alzados en armas en los lugares donde la coca estaba. Me parece que es a eso a lo que usted se refiere cuando habla de la contención. Hay que contenerlos. Hay que contenerlos y hay que, desde luego, interceptar sus sumergibles, interceptar sus lanchas rápidas, contenerlos, pero esa contención es fundamentalmente un trabajo militar, un trabajo de alta policía, porque nos están devorando, coronel, nos están devorando. Lo que usted escribió sobre las ollas del microtráfico, que llaman del microtráfico, que de micro no tienen sino el nombre, es para que se llene uno de estupor por una parte hasta dónde hemos llegado y por la otra de indignación y de terror, porque nos comió el narcotráfico. Eso quiere decir que estamos viviendo una inseguridad pavorosa como el coronel John Marulanda nos la describía. Señor coronel, muchísimas gracias, y de aquí en adelante hablaremos de los mafiosos mexicanos, no de los mexicanos, que son gente tan querida y tan buena, y seguiremos cantando Cielito Lindo y todas las demás rancheras, ¿no le parece? Hombre, totalmente de acuerdo. Y muchas gracias por su tiempo, mi doctor Londoño. Por el suyo, señor coronel, muy agradecidos. John Marulanda, coronel de la Reserva Activa del glorioso Ejército de Colombia y gran especialista en temas de seguridad, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Los vivimos contigo. Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC. En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad, capturar lo que al país y a su gente más puede importar, no para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio. La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Ahora las noticias se ven y se oyen. Escucha en Radio Red de RCN las noticias del canal RCN. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena. Noticias RCN. Líder en noticias. Líder en opinión. Nuevo Sábado Global en la red de la radio. Opinión completa,
Independencia informativa, noticia confidencial de la semana, las voces del sábado en su radio. 8 de la mañana, Llano, Cultura y Folclor. Dirige Temar Córdoba. Produce Viviana Gómez. 10 de la mañana, Notas en Red, con Sergio Restrepo. 12 del mediodía, Amor a Colombia, ABC, con Alberto Borda Carranza. Nuevo Sábado Global, Radio Red de RCN 970M. Radio Red de RCN 970M. Grandes audiencias. Personajes. Hizo una agrupación nueva, donde le dije, usted es el productor musical, el director musical de mi agrupación, usted. Sí. Y le di la confianza y le entregué las llaves y le dije, haga lo que tenga que hacer. Y me armó lo que en este momento está haciendo Penchi Castro. Historias. Cassandra me abrió las puertas del mundo y llegué acá porque me llamaron para hacer una historia con Bernardo Romero Pereiro. Voces. Claro, Robinson es garantía de calidad, pero pues sí. A mí ni quien me conozca. Entonces de repente cuando llegan y empieza a ver a alguien que habla pues mexicano y este quién es y nunca lo he visto en la tele y nunca sale en cine, quién será este cuate. Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970M, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.